La clase estaba en completo silencio, fingiendo concentrarse en la tarea, pero se notaba el nerviosismo en el ambiente y las miradas furtivas al reloj. Los niños eran como una tropa de soldados, lista para entrar en combate en cuanto dieran la señal. Pero en este caso era una guerra de todos contra todos. Mary lo sabía, y no estaba dispuesta a que nadie le ganase la partida. En cuanto sonó la campana, todos dejaron caer sus bolígrafos y fueron disparados a la puerta. Ella estaba sentada en la mesa más cercana y fue la primera en salir. Ya lo tenía planeado desde el día en que escogieron pupitre. Era su fiesta favorita del año, después de la Navidad, claro, y merecía la pena pasarse el curso en primera fila con tal de ser la primera en llegar al patio. Al salir hacía un sol radiante, era el día perfecto. Recogió una de las cestas y se puso a buscar el tesoro tan preciado, los huevos de Pascua. Aunque estaban torpemente escondidos y había suficiente para todos, la competencia era mucha, y cuanto más tardase, menos quedarían. A su alrededor escuchaba los gritos de alegría de los que ya habían encontrado alguno, y se volvió más impaciente. Optó por la estrategia más inteligente, separarse y buscar en lugares apartados donde hubiera menos compañeros. Sin darse cuenta, se fue alejando de los límites y adentrándose en la oscura arboleda que había junto al patio. No parecía lógico que hubiese huevos escondidos tan lejos, pero el tiempo corría y solo había encontrado un par. Estaba desesperada. Apenas se escuchaba el griterío de los niños a lo lejos, y sus pasos resonaban sobre la tierra y las hojas. De pronto notó otras pisadas a su lado y se giró. Frente a ella había un conejo muy grande, de la altura de una persona adulta, de pie mirándola. Su boca asomó por el hueco del disfraz en su cabeza. ¡Frío, frío! ¡Vas en dirección equivocada! Mary hizo caso al desconocido y volvió sobre sus pasos, mientras éste le seguía detrás. Al llegar a unas piedras que había al borde de la arboleda, sonrió confiada y se agachó a buscar. ¡Caliente, caliente! ¡Te estás acercando! El conejo también se agachó, muy cerca de ella. Por fin encontró el premio, 2 huevos pintados de colores muy vivos, que guardó en su cesta. El conejo sonrió a través del disfraz y acarició su cara. ¡Muy bien! Ahora vuelve con tus compañeros. Aquí no hay nada más. Aquella misma noche, Mary se acostó más tarde de lo normal, pero se durmió enseguida, rendida por el cansancio y el atracón de chocolate. Sus padres, los señores Lin, eran un matrimonio joven que sabían de la importancia de esta fiesta para ella y le permitían de todo. Pasada la medianoche, con la casa en completo silencio, algo despertó a Mary. Una mano peluda acarició su cara y abrió los ojos. Sentado en la cama junto a ella había un conejo enorme. Le costaba distinguir en la oscuridad, pero no parecía el mismo de esa mañana. Su apariencia era mucho más realista, los ojos eran vivos y la miraban con un brillo siniestro. Su pelaje estaba sucio y revuelto, y la boca era mucho más grande, con colmillos puntiagudos asomando. Aún no acabó la búsqueda, pequeña. Quedan 2 huevos más por encontrar. Su voz sonaba mucho más ronca y podía notar el hedor de su aliento sobre su cara. Mary estaba asustada, no entendía nada, pero decidió hacerle caso. Se levantó medio adormilada y salió al pasillo, sin perder de vista al conejo. Miró a un lado, hacia la habitación de sus padres. ¡Frío, frío! Vas en dirección equivocada. Dio la vuelta y atravesando la oscuridad se dirigió al salón, apoyándose en la pared. Notó algo caliente pegajoso en ella. Había un rastro de líquido que seguía hacia el fondo, pero no supo adivinar qué era. Se limpió al pijama y siguió adelante. Al llegar al salón, iluminado en parte por la luz que entraba de las ventanas, miró alrededor pensando cuál sería el mejor escondite. Se fijó en el grupo de maceteros que había al fondo. ¡Caliente, caliente! ¡Te estás acercando! Escuchó a lo lejos. Al apartar las hojas de las plantas para buscar, la luz de la ventana le hizo ver que el líquido en sus manos brillaba con un color rojo escarlata. Su intuición había funcionado una vez más, y escondidos en la esquina encontró los 2 huevos. Pero eran distintos al resto, muchísimo más grandes y toscamente pintados. Además, estaban cubiertos de una extraña capa de pelo. Giró uno de ellos con dificultad por el peso, y descubrió horrorizada el rostro pintarrajeado de su madre, desencajado en una mueca de terror. Parecía una locura, pero la sangre alrededor no dejaba dudas. Era su cabeza, separada del cuerpo. Tampoco necesitó girar la otra para saber a quién pertenecía. Instintivamente corrió aterrada a la habitación de sus padres, y sus temores se confirmaron. En la cama estaba el conejo siniestro, inclinado sobre uno de los cadáveres devorando sus entrañas. Se giró para mirar a Mary, con sus ojos brillantes y un vaho caliente saliendo de su boca. ¿Ves cómo aquí estaba frío?
Muy bien, ahora me toca a mí conseguir el último huevo. Era una cálida tarde de verano. Mark, un joven de 25 años, se encontraba en la azotea de su apartamento. Le gustaba pasar largos ratos solo, y aquel día en concreto lo necesitaba todavía más. Una discusión con su novia Beatriz le impedía concentrarse en cualquier otra cosa. Mientras vagaba con la mirada a su alrededor, se fijó en una pila de viejos periódicos. Abrió uno de ellos y empezó a pasar sus páginas. Un suceso captó su atención. Informaba sobre la muerte de un joven cuyo cuerpo había sido encontrado con grandes signos de violencia. Le habían destrozado la garganta con algún tipo de garras y también encontraron una marca en su frente. Tras leer aquel extraño suceso, notó un nudo en el estómago. Mark miró a la calle, fijando la vista en la gente que iba y venía, hasta que de pronto un hombre llamó su atención. Aunque era verano y la temperatura era agradable, vestía guantes blancos y una larga chaqueta negra con capucha, junto a una llamativa bufanda a rayas blancas y negras. En un momento dado, el hombre se detuvo y miró arriba, como si se percatara de su presencia. Cuando el joven vio su rostro, se le heló la sangre. Llevaba una máscara, mitad blanca y mitad negra, con una extraña y macabra sonrisa. De repente, la expresión de la máscara cambió y sonreía ahora con mayor perversidad. La figura ladeó la cabeza y en tan solo unos segundos, la misteriosa figura se encaramó al edificio y comenzó a subir por la pared con sus propias manos, que ahora eran fuertes garras de largas uñas. Mark se asustó y se alejó del borde, huyendo hacia la salida. Corrió sin volver la vista atrás y cerró la puerta con fuerza a sus espaldas. Pudo escuchar en la distancia su escalofriante voz. ¿Quieres jugar? Quiero que juegues. Pero Mark ya corría a refugiarse a su apartamento, presa del pánico. Al llegar a su habitación se dejó caer en la cama, dudando de si lo que había visto era real o no. Cuando logró tranquilizarse, el cansancio se apoderó de él y pronto cerró los ojos y se durmió. Al día siguiente se despertó confundido, recordando vagamente los sucesos de la tarde anterior. Probablemente haya sido un sueño, seguro que fue mi imaginación, pensó. Cuando recuperó la serenidad, se acordó de la pelea con Beatriz y decidió visitarla para pedirle perdón y hacer las paces. Pero antes de enfrentarse a la situación debería armarse de valor. Se dirigió a la cocina y rebuscó en uno de los armarios para encontrar una botella de vino. La abrió y vertió un poco en un vaso, pero cuando se llevó la copa a los labios se dio cuenta de que era simple agua. Miró furioso la botella y de repente una risa familiar rompió el silencio. ¿Te apetece una copa de vino? Mark se sobresaltó, derramando el contenido del vaso. Sin esperar a más, huyó del apartamento a toda prisa y se dirigió a casa de su novia. Estaba muy nervioso y tenía un mal presentimiento. Al llegar a la entrada, golpeó la puerta, pero nadie respondió. Volvió a llamar, pero con el mismo resultado. Desesperado, probó a girar el pomo y la puerta cedió. Dentro todo parecía en orden. Entró en la cocina gritando el nombre de Beatriz, pero no hubo respuesta. Se dirigió al comedor, donde encontró una botella de vino abierta en la mesa, la misma que él tenía en su apartamento. En el cuerpo de la botella había una nota que decía: «Siento mucho nuestra pelea, quisiera hacer las paces. Te quiero con todo mi corazón. Mark». El joven tragó saliva, notando cómo se le aceleraba el corazón. No recordaba haberle enviado nada, aunque la nota estuviese firmada con su nombre. Volvió a llamarla, pero otra vez solo hubo silencio. Así que decidió subir las escaleras e investigar en la habitación. Pero mientras subía, una imagen lo dejó de piedra. Beatriz estaba tirada en el suelo, fría y completamente inmóvil, y Mark supo que estaba muerta. Se arrodilló al lado de su cuerpo y notó cómo las lágrimas brotaban de sus ojos. De pronto sintió una presencia a su lado. Era el extraño individuo con aquella repugnante máscara, mostrando una mueca perversa. ¡Qué dulce de tu parte!, exclamó. Se lo bebió y luego murió. Era veneno. Gritó el extraño ser, echándose a reír. Mark entró en la habitación, donde sabía que Beatriz guardaba una pistola. Abrió el cajón de la mesita y encontró el arma. Se dio la vuelta, y la malvada sonrisa del extraño hombre lo recibió. El vino se ha acabado, dijo burlón. Mark, cegado por la furia, retiró el seguro y disparó. Pero el extraño ser no solo había esquivado el disparo, sino que se encaramó a la pared de la habitación trepando hasta el techo, como había hecho el día anterior. Desde allí arriba pronunció con voz oscura, en tono fastidiado: «Eres aburrido». Y con un gruñido se abalanzó sobre Mark.
La policía no tardó en acudir al apartamento de Beatriz tras la llamada de los vecinos al escuchar el disparo. Encontraron ambos cuerpos y en un primer registro determinaron que Mark había envenenado a su novia, pero no pudieron explicar qué le había sucedido a él. El cuerpo fue encontrado en un enorme charco de sangre. Su garganta había sido degollada por unas fuertes garras que parecían pertenecer a algún animal. Se encontraron marcas por las paredes y el techo de la estancia, pero ninguna prueba confirmaba la identidad del culpable. Y en la frente de Mark, una misteriosa inscripción. Hoy viajamos a Corea del Sur. Allí vivía un joven campesino muy pobre, acompañado de su anciana madre. Tenían una choza en una zona apartada del bosque, y aunque eran muy buenas personas, apenas tenían para comer. Un día de pleno verano, con el sol radiando fuerte, su madre le contó que tenía muchas ganas de comer fideos fríos en horchata de soja. Para ese plato hacía falta hielo, así que aunque era complicado dar con él, el joven salió en su búsqueda. Para ello tuvo que cruzar el pueblo, con tan mala suerte que por el camino se cruzó con un grupo de jóvenes desalmados. Ellos le dijeron que el único sitio donde podría encontrar hielo era en un recóndito valle habitado por fantasmas y espíritus. El joven, deseoso de cumplir los caprichos de su madre, se dispuso a ir. Cuando llegó ya había oscurecido, solo podía ver lo que la luna le permitía. Y de pronto se topó con una escena que deseaba no haber visto nunca. Una zorra de 9 colas le estaba arrancando el hígado a un hombre. Él estaba vivo y trataba de defenderse, pero los dientes de aquel animal apretaban con fuerza. El joven no pudo evitar soltar un grito de terror, lo que sobresaltó a la zorra, que rápidamente corrió a su encuentro. Él, muy asustado, se arrodilló y le suplicó que lo dejase con vida. Le explicó que había ido a aquel lugar con el único propósito de encontrar hielo para su madre anciana. Esto conmovió al animal, que le hizo prometer que no podría hablarle a nadie de lo que había visto y lo dejaría ir. El joven aceptó el trato y pudo llegar a su casa sano y salvo. Pasados unos meses, consiguió encontrar el amor en una joven que conoció en el bosque. Ella se quedó a vivir con él y su madre, y juntos tuvieron 2 hijas. Pero eran tan pobres que las niñas apenas tenían para comer. Después del nacimiento de la segunda, la mujer empezó a comportarse de manera extraña. Todas las noches desaparecía hasta la madrugada y volvía con perlas de mucho valor. Con lo que sacaba vendiéndolas en el mercado, la familia dejó atrás el hambre y dio la bienvenida a las comodidades. El hombre estaba intrigado por la procedencia de las perlas, pero decidió no hacer preguntas e incluso animaba a su mujer a salir a buscarlas. Pero un día, ella llegó a casa con una importante herida. Era por una flecha, y eso casi le cuesta la vida. El desesperado intentó distraerla contándole la historia de la zorra de 9 colas que había visto años atrás, pero antes de que terminase de hablar, ella emitió un terrible grito y se transformó en zorra. Con voz débil consiguió decirle: «Mañana hace 10 años que nos conocemos. Si hubieses guardado el secreto hasta entonces me habría convertido en mujer para siempre, pero ya no hay vuelta atrás». En ese momento agarró a sus 2 pequeñas y se fue para siempre. Hoy queremos hablaros de la leyenda coreana del gumijo. Su traducción literal es zorro de 9 colas, y esto ya nos da mucha información sobre lo que vamos a hablar. Los zorros de 9 colas son comunes en el folclore originario de Corea, China y Japón. Según estas leyendas, se trata de un zorro que al vivir por más de 100 años puede convertirse en un espíritu y cambiar de forma. La más común es la de una hermosa joven que seduce a los hombres y se come sus almas. Esto de forma literal, porque a menudo se representa a esa joven en cuerpo de zorro devorando el hígado o el corazón de un hombre. Existen diferentes versiones de esa leyenda, pero todas coinciden en que si la naturaleza gumijo del zorro es descubierta por los humanos, eso implica el fin de sus vidas. A veces pueden hacer tratos, y si el humano que descubrió al gumijo guarda el secreto durante un tiempo concreto, puede quedarse con la forma humana. Esto es lo que más desea, convertirse en una persona. Con el tiempo, su representación en el mundo de la cultura ha ido creciendo. Hemos podido encontrar zorros de 9 colas en K-dramas como My Girlfriend is a Gumiho, Grudge, The Revolt of Gumiho y Gu Family Book, en multitud de libros e incluso en videojuegos como League of Legends, con el personaje de Ari, inspirada en esta figura. ¿Habíais oído hablar de ellos, tic-tackers? Nosotros nos hemos quedado helados con la imagen de una joven devorando un hígado humano. Adeline tenía una vida muy difícil. Su madre y sus hermanos la ignoraban completamente y su padre no dejaba de maltratarla.
Tenía un trastorno mental. Continuamente la acompañaban diferentes voces en su cabeza. El único de la casa que la ayudaba era su hermano Jonathan, que a menudo intentaba protegerla de los golpes de su padre. Lo mismo hizo un día que la cosa se puso seria de verdad. Su padre la agarró del cuello y estuvo a punto de matarla, pero al final la dejó, diciendo: «No importa, mañana vendrán a por ti». Ella, sin entender nada, le preguntó a su hermano por qué decía eso. Él intentó disimular diciendo que no tenía ni idea. Pero al día siguiente, los peores pronósticos se cumplieron. 2 personas del sanatorio fueron a recogerla, pese a la insistencia de su hermano, que incluso llegó a pegar a uno de ellos, y a las patadas de ella, fue internada en la institución mental Black Forest. Allí su vida era peor aún que en casa. Sentía que todos los días eran iguales, la maltrataban y vivía un absoluto infierno. Su única salvación era la enfermera Anneli Greenwald. Ella nunca le gritaba y además capitaneaba su actividad favorita, la costura. Pero un día todo cambió. Mientras estaba acostada en su cama, escuchó que en las habitaciones de al lado, la jefa de personal gritaba para que todos se levantaran. Ella la ignoró y siguió un rato más, pero de pronto apareció en su habitación y la amenazó con levantarse. La voz de su cabeza le decía que le pegara, pero ella, una vez más, se armó de valor y obedeció. Ese día, de camino a la cafetería, vio un personaje raro en el bosque. No tenía cara, pero se comunicaba con ella. Le decía que, cuando pudiera, fuese a su encuentro. Ella sabía, por el resto de pacientes del sanatorio, que escapar de allí era imposible, así que simplemente agachó su cabeza y siguió caminando. Ese día la enfermera Anneli estaba muy triste, y Adeline se dio cuenta. Pronto supo que el motivo era precisamente ella. Desde la dirección del centro habían decidido que la enfermedad de la pequeña era incurable, por eso pretendían dormirla para siempre, matarla. Pero Anneli la quería demasiado y no iba a permitirlo, por eso le propuso escaparse. Ella le ayudaría a encontrarse con su hermano en el bosque. Esa misma noche la enfermera distrajo a los doctores para que Adeline pudiera salir por la puerta lateral. Lo consiguieron, pero no contaban con que el jardinero saliera justo en ese momento del cobertizo y la pillara. Él activó la voz de alarma, mientras la pequeña corría todo cuanto podía por el bosque. De hecho, con el miedo, no se paró a mirar hacia dónde iba, y de pronto se dio cuenta de que estaba justo en medio del bosque. No sabía a dónde dirigirse, hasta que escuchó la voz de su amigo invisible. «Por aquí, pequeña». Dio un paso en esa dirección, pero enseguida se dio cuenta de que el personal del sanatorio estaba muy cerca. Entre ellos, la jefa de personal, aquella horrible persona. Llevaba un hacha en sus manos, lo que le hacía intuir que la cosa acabaría fatal. Sus fuerzas flaqueaban, pero aún así corrió cuanto pudo. Su extraño amigo intentaba ayudarla, amedrentando al personal, pero eran muchos. Y mientras seguía en carrera, Adeline tropezó y se cayó. Eso provocó que la jefa de personal la alcanzara. Ella le rogó que no quería volver al sanatorio, y la jefa le dijo que ese deseo sí podía concedérselo. Levantó su hacha y la dejó caer sobre el cuerpo de la pequeña en múltiples ocasiones, tantas que apenas quedó nada de ella. Los miembros que acompañaban a la jefa se quedaron totalmente horrorizados al ver lo que había hecho, pero lo que no se esperaban era voltearse y ver a una enorme figura mirándolos fijamente. Cuando la jefa acabó su trabajo, se giró para que alguno de ellos le sujetara el hacha, pero lo único que se encontró fueron 3 cuerpos colgados de un árbol. Justo detrás estaba él, aquella figura larga, sin cara. Acabó con ella, y también con todos los demás trabajadores y pacientes del sanatorio. Había presenciado 1000 veces las terribles cosas que allí sucedían. Eso tenía que acabarse. Solo dejó con vida a una persona, la enfermera Anneli. Esta iba a tener un nuevo motivo por el que vivir. Adeline. El hombre extraño la devolvió a la vida. Ahora era como una muñeca de trapo, con muchas costuras, pero con vida. Madeleine acababa de volver de su viaje a Boston. Estaba realmente agotada después de tantas horas de vuelo, pero quería ver a sus amigos. Deseaba contarles cómo habían sido estas semanas. Había quedado con ellos a las 9:30 para cenar en su pizzería favorita. Luego pasarían toda la noche en casa de Aaron, viendo películas de terror y comiendo palomitas. Cuando llegó a la pizzería, ninguno estaba allí. Llamó a Aaron, pero este no contestaba el teléfono. ¿La iban a dejar plantada en el último momento?, pensó disgustada.
pero justo en ese instante apareció Marta, interrumpiendo sus pensamientos y sacándole una sonrisa. Al poco tiempo llegó Aarón. Este había dejado su móvil cargando en casa y por eso no contestó a la llamada de Madeleine. Ángel fue el último en aparecer. Siempre solía llegar tarde a todas partes, así que no le sorprendió. Ya pasaban de las 10 cuando entraron y se pusieron a cenar. Y la velada pasó muy rápido, con todas las anécdotas de la joven. Acabaron y se fueron a casa de Aarón. Tocaba una sesión del mejor cine de terror, pero justo cuando iban a abrir la puerta... «No puede ser. Me he olvidado las llaves dentro de casa. Y mis padres no vuelven hasta mañana», le dijo Aarón, sabiendo que eso estropeaba el plan que tenían para esa noche. No se desanimaron y empezaron a pensar qué opciones tenían. Era tarde y todos habían avisado de que no dormirían en casa, así que quería aprovecharlo. A Marta se le ocurrió una idea todavía más escalofriante que la inicial: colarse en el cementerio y pasar la noche allí. A todos les pareció un gran plan. Estaba cerca de allí y era realmente terrorífico. Ya había pasado la medianoche cuando llegaron. Todo estaba en absoluto silencio y el viento soplaba fuertemente. La gran verja que cerraba la entrada les impedía pasar, pero se las arreglaron para entrar al cementerio. En ese momento supieron que no podrían salir hasta la mañana siguiente. Desde dentro el muro era demasiado alto, pero eso no era ningún problema. Querían pasar toda la noche. Allí el ambiente era pesado, el frío dominaba el lugar y las siniestras lápidas parecían acecharles. Pasearon durante horas, no paraban de intentar asustarse unos a otros y gastarse bromas. Empezaban a aburrirse, pero Madeleine tuvo una idea para aumentar la tensión. Dejarían sus móviles en una gran estatua que había en el centro del cementerio. Se dividirían en 2 grupos y volverían a ese lugar cuando saliera el sol. Todos estuvieron de acuerdo. Aarón y Madeleine se fueron por un lado, Ángel y Marta por otro. El viento era cada vez más fuerte, así que Madeleine le propuso refugiarse en un panteón. Ella empezaba a estar cansada y tenía frío. Había sido un día muy intenso. Se acurrucaron juntos, esperando a que amaneciese. Mientras tanto, Ángel decidió gastarle una broma a Marta. Le dijo que se fijase en la extraña inscripción de una lápida. Cuando ésta se despistó intentando leerla, se fue en silencio. Así podría pegarle un susto desde la oscuridad. Marta se percató de que estaba sola. «Déjalo ya, no tiene la más mínima gracia», le reprochó. Pero nadie le contestó y empezó a ponerse nerviosa. De repente escuchó un ruido, como si 2 losas de piedra se desplazaran. «Ángel, para», gritó. Volvió a no obtener respuesta. Buscó a su amigo por todas partes, pero no lo encontraba por ningún lado. Al principio pensó que se trataba de una broma pesada, pero después de un rato sin encontrarlo, se agobió. Las lágrimas inundaban sus ojos. La idea de si le habría pasado algo a Ángel la atormentaba. Así que decidió volver al punto de encuentro. Allí no había nadie. Aún faltaban horas hasta que amaneciese. Agarró su móvil para llamar pidiendo ayuda, pero no tenía la más mínima cobertura. No podía hacer nada. Estaba encerrada en ese terrorífico cementerio. Así que, simplemente, se sentó a esperar la salida del sol y que regresaran sus amigos. Con el amanecer, Aarón y Madeleine volvieron al lugar en el que habían quedado, pero seguía sin haber rastro de Ángel. Se había esfumado. Marta les explicó lo que había pasado, mientras no paraba de llorar. Lo buscaron por todo el cementerio, pero fue en vano. Intentaron llamar por teléfono para avisar de la desaparición de su amigo, pero todos seguían sin cobertura. Estaban encerrados, desesperados, sin saber si algún día lo volverían a ver. Todo comenzó en casa de los Tyler, una familia de clase media que tenía una hija pequeña, Lilith. La niña, a pesar de su corta edad, tenía un carácter muy fuerte.
No tenía amigos, pero se entretenía cada día con los amigos que creaba en su imaginación. Una noche, la pequeña se despertó de golpe con una punzada en el pecho. Miró a su alrededor y lo único que vio fue la puerta cerrándose y una sombra salir. Tocó su pijama y al ver su mano vio que estaba cubierta de sangre. La habían apuñalado. Intentó gritar, pero algo dentro de ella no le dejaba. La sangre del pecho seguía derramándose mientras Lilith cada vez se sentía más débil, hasta que perdió la conciencia. Cuando abrió los ojos estaba en su cama. Su pijama estaba limpio y la puerta cerrada. Todo había sido un sueño. Se dispuso a quedarse dormida de nuevo, pero cuando miró al techo, 2 ojos gigantes la estaban observando. De repente, lo que parecía ser una mujer cayó encima de la pequeña. Lilith comenzó a gritar. Aquella criatura era exageradamente flaca. Tenía la tez blanquecina. No tenía ojos y de sus cuencas brotaba sangre. Giraba la cabeza en 360 grados y se reía de una manera escalofriante. El padre de Lilith llegó corriendo al cuarto de su hija, alertado por sus gritos. Pero lo único que vio fue a la pequeña chillando mientras miraba a un punto fijo. La niña le decía que aquel monstruo iba a matarla. Pero el padre, al ver que no había nadie, intentó calmarla diciéndole que solo se trataba de una pesadilla. Cuando Lilith se quedó dormida, su padre regresó a la habitación con su mujer. Le comentó que Lilith le decía que veía cosas. Ambos se quedaron hablando de la reciente conducta de la pequeña. Estaban preocupados. Desde ese día, Lilith continuaba gritando todas las noches. Decía que querían matarla. Entonces, decidieron poner una cámara escondida en la habitación sin que la niña se diera cuenta. Así podrían entender qué le ocurría. Después de unas horas, la niña se despertó agitada. Frente a ella estaba aquella mujer extremadamente delgada, enseñándole sus dientes afilados llenos de sangre. La criatura entonces habló. Se presentó diciendo que se llamaba Nyx y que sería su peor pesadilla. Sacó un cuchillo y rozó la punta por el cuello de la pequeña, que inmediatamente comenzó a sangrar. En ese momento, al oír los gritos de la niña, la madre entró en la habitación y empezó a sacudir a su hija para que volviera en sí. Le decía que nada de lo que estaba viendo era real, que era solo su imaginación. Lilith comenzó a llorar desconsolada. Ella no dejaba de ver a Nyx, que estaba detrás de su madre, apuntándole con el cuchillo. La niña comenzó a marearse y se desmayó. Entonces, sus padres la cargaron en brazos y se dirigieron rápidamente al hospital, no sin antes agarrar la cámara para poder ver lo sucedido. Mientras el padre conducía, la madre miraba la grabación. No entendía nada. La niña se despertaba y se quedaba paralizada viendo algo. Después, era cuando comenzaba a gritar desesperada. Cuando llegaron al hospital, reanimaron a la pequeña. En cuanto estuvo estable, un psiquiatra decidió hablar con ella a solas para poder saber qué le ocurría, si podría tener algún trastorno. Lilith le repitió una y otra vez que aquella mujer la estaba mirando, que la quería ver sufrir. Los profesionales decidieron internarla un par de días para estudiar bien su caso. En la primera noche, todo parecía normal. Lilith dormía abrazada a un oso de peluche, mientras psiquiatras y psicólogos la miraban a través de un cristal de espejo. De pronto la pequeña comenzó a sentir mucho frío, pero no había nadie ni nada a su alrededor. Una luz se encendió en medio de la oscuridad. Allí había una versión de Lilith con 19 años. Era un espejo, y ella era adolescente. Tenía el cabello de 2 colores y sostenía un cuchillo lleno de sangre. La mujer del espejo dijo: «Ella está aquí, te está mirando», mientras señalaba con su cabeza el techo. Poco después, Nyx le acariciaba el pelo mientras reía de manera tétrica. Lilith comenzó a temblar, pero algo dentro de ella no le dejaba gritar. Las luces se encendieron y entonces entró una enfermera en la habitación. Le ayudó a incorporarse y la acostó en cama de nuevo. Los años pasaron y Lilith vivió en un centro psiquiátrico. Sus padres la habían dejado de visitar. No tenía amigos. Se pasaba los días encerrada entre 4 paredes. La joven había crecido y ya se había acostumbrado a vivir con Nyx. En vez de llevarse mal con ella, obedecía a todo lo que le pedía. Por el día seguía diciéndole a sus cuidadores que ella estaba allí. Siempre estaba mirando, pero nadie le hacía caso. Hasta que un día se cansó y tomó el cuello a un enfermero y se lo partió a la mitad. Después se dirigió a la cocina y agarró un cuchillo carnicero con el que asesinó a todo el personal que iba encontrando en su camino hacia la salida. Por fin volvía a sentir la luz del sol en su pálida piel.
Ya fuera robó ropa y accesorios, se tiñó el cabello como le ordenó Nix para así poder ser diferente, y cuando se dio cuenta, era la misma chica que vio en aquel espejo de pequeña. Lilith ahora tiene 19 años y todavía corre desenfrenada por las calles destruyendo todo a su paso. Está buscando a sus padres para poder darles una sorpresa. Hoy os traemos una leyenda urbana que hace referencia a un antiguo juego de niños japonés. En principio parece totalmente inocente, pero esconde un espeluznante origen. La palabra kagome se podría traducir como círculo, aunque también significa jaula o rodear. Las reglas del juego varían según la tradición, aunque la forma más popular se juega de la siguiente manera. Un niño es elegido como el Oni, que significa demonio u ogro en japonés, y debe sentarse con los ojos tapados en medio de un círculo formado por los otros jugadores. Los demás niños unen sus manos y caminan rodeando al Oni mientras cantan la canción de Kagome Kagome. Cuando la canción termina, el Oni pronuncia el nombre de la persona que cree que está detrás. Si acierta, esta persona irá al centro y cambiará su puesto. Si no lo hace, seguirá en el medio hasta que lo consiga. Hay muchas teorías acerca del origen de este juego. Algunos lo relacionan con la tradición mitológica japonesa. Otros dicen que en el periodo Asuka, los hijos de la Casa Imperial de Japón empezaron a jugar cuando estaban controlados por los líderes del clan Soga y eran prisioneros en el palacio, sin poder salir. Sin embargo, también circula por la red un terrible origen que se remonta al año 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, concretamente en un orfanato de Shimane. En aquella época, los oficiales nazis habían usado el orfanato para llevar a cabo experimentos clandestinos con niños. Estos experimentos consistían en la búsqueda de un supuesto interruptor de apagado en el cerebro humano, que cuando se activaba provocaba que se envejeciera lentamente hasta culminar en la muerte. Los científicos nazis creían que si se lograba localizar y extraer ese interruptor del cerebro, se convertiría en un ser inmortal. Es decir, querían conseguir la fórmula de la vida eterna. Muchos niños murieron antes de tiempo a causa de estas intervenciones en sus cerebros. Los enterraron en el bosque que rodeaba el orfanato y sus nombres no aparecieron en ninguna documentación. Sin embargo, después de varios intentos, consiguieron intervenir a una niña, extirpando la zona que ellos buscaban y logrando reanimarla después de la operación. Cuando despertó, todo parecía normal. Así que ante el éxito decidieron seguir operando de la misma manera a más niños. Tras las intervenciones, los pequeños conseguían comunicarse con normalidad, pero empezaron a mostrar algunos comportamientos extraños. Recorrían los pasillos con caras exageradamente sonrientes y eufóricas, como si compartieran un gran secreto. Cuando alguno de los niños se quedaba a solas con algún cuidador, su mirada cambiaba de inmediato, mostrando un terrible odio. Y así comenzaron a rodear a varios de ellos cantando Kagome Kagome. Rodeaban al cuidador formando un círculo y lo miraban fijamente con caras casi monstruosas aterrorizándoles. Al finalizar la guerra, cuando los científicos y médicos abandonaron el orfanato, uno de los cuidadores dejó su testimonio, declarando que aquellos niños se acercaron a él y le pidieron que jugara al juego. Sus rostros eran tan horrorizantes que se dio la vuelta y salió corriendo del edificio. La leyenda dice que hoy en día el orfanato sigue en pie y que los niños siguen vivos dentro, pero no son fantasmas. Están condenados a vivir eternamente tras las intervenciones quirúrgicas de los médicos. Aseguran que muchos se han atrevido a entrar en el edificio y que nunca consiguieron escapar de allí. En esta ocasión volvemos a los creepypastas con un nuevo relato, el del Dr. Smiley, un personaje creado por Vance Dream y cuya historia hemos adaptado para vosotros. Mi nombre es Dr. Smiley, pero no os equivoquéis, no soy un médico normal y corriente. A diferencia de mis compañeros de profesión que hacen su mejor esfuerzo para engañar a la muerte, yo no puedo relegarme a algo tan vulgar. A cambio, yo la recibo con un abrazo cálido y ayudo a que mis pacientes también lo hagan. Me gusta seleccionarlos cuidadosamente. Los sigo y estudio su comportamiento antes de dar el paso. Ya llevaba un tiempo detrás de una fascinante joven de mirada vacía. Estaba seguro de que sería una paciente ejemplar. Fueron sus profundas ojeras y su expresión de agotamiento las que me saludaron cuando me la crucé en el callejón de vuelta a casa. Solo hizo falta pararme frente a ella y sonreírle. Le agarré de la mano y se la besé. «Te ayudaré», le dije. Vi que en su mirada vacía aparecía un destello de esperanza y supe inmediatamente que me seguiría. Y así fue.
Caminamos de la mano hasta mi oficina, situada en un viejo bloque de edificios en las afueras. Nadie diría que allí había una consulta médica, pero para mí era un lugar de trabajo y un segundo hogar. Aquí ayudo a mis pacientes, hastiados de su propia existencia, a aceptar la muerte. Subimos en silencio hasta la 5ª planta, la última. Abrí la puerta y la invité a entrar con la misma sonrisa de antes. Pasamos al interior y después cerré la puerta tras nosotros. No hay nada como estar en casa. La invité a sentarse en el gran sofá del salón mientras yo iba a la cocina por 2 vasos de agua. Necesitaba disfrutar de ese momento a solas. No hacía falta estar delante de ella para percibir su nerviosismo y escuchar cómo se le aceleraba el corazón. Tras llenar el segundo vaso, regresé con tranquilidad al salón. La encontré sentada. Por fin mostraba algún tipo de expresión en su rostro. ¿Qué sucede, querida?, le pregunté mientras le ofrecía uno de los vasos y me sentaba frente a ella. La joven palideció y señaló detrás de mí. No me hizo falta mirar atrás para saber a qué se refería. ¿Ah? ¿Eso? No te preocupes, son restos de una operación de emergencia. A veces las cosas se complican. Sus ojos me miraron con curiosidad por un momento, pero pronto volvieron a opacarse como antes. Me sorprendía y fascinaba a la vez la escasa vida que tenían. Pero ya habíamos hablado bastante. Me levanté y la volví a agarrar de la mano, conduciéndola esta vez a mi sala de operaciones, iluminada levemente por una luz de emergencia. Aunque ella apenas podía ver, yo conocía cada palmo de la estancia. Así que, haciendo gala de mis mejores modales, la guié hasta la camilla, situada en el centro de la habitación. Se acostó de forma automática. En ese momento volví a la entrada y encendí la luz. Esperé su reacción. ¿Qué es eso?, dijo con horror mientras apuntaba a una de las estanterías, repleta de frascos. Eso, querida, son muestras de mis pacientes. La última se resistió bastante mientras la cortaba. Después descubrí que tenía una extraña enfermedad que hacía que sus glóbulos muriesen. Por eso su cuerpo se había apagado. Vi cómo se dibujaba el terror en su cara. La joven se incorporó en la camilla y trató de huir, pero me había dado tiempo a preparar mi jeringa. Uno siempre debe estar preparado en el trabajo. La agarré con fuerza y se la clavé en el cuello, inyectándole el fármaco. «Shh, no tengas miedo. Estoy aquí para ayudarte», le susurré al oído. La chica quiso gritar, pero su cuerpo ya se había adormecido. Sumergida en un profundo sueño, la acomodé de nuevo sobre la camilla. Por fin pude prepararme para la cirugía. Estaba impaciente, pero tenía que hacer las cosas bien. Primero la até de pies y manos. La seguridad del paciente es siempre lo primero. Después, saqué del armario el estuche con los instrumentos médicos. Los deposité en el carrito quirúrgico y lo coloqué al lado de la camilla. Mientras me ponía los guantes y la mascarilla, la escuché quejarse. Me giré con una sonrisa amable en el rostro. «Bienvenida de nuevo, dormilona», dije mientras seleccionaba el bisturí. La joven recuperaba poco a poco la conciencia y comenzó a retorcerse cada vez más mientras mi sonrisa se desvanecía. Aquello me disgustaba. ¿Es que no veía que estaba tratando de ayudarla a enfrentar la muerte? ¿Acaso nadie iba a agradecerme mi trabajo ni mi amabilidad? No, por supuesto que no. Alcé con rabia el bisturí y se lo clavé con violencia en el estómago. Comencé a hurgar en su interior mientras ella se retorcía y chillaba de dolor. Me gusta mantener al paciente vivo mientras lo examino. Es mucho más divertido ver cómo los órganos siguen funcionando incluso cuando están expuestos. Y siempre intento que ellos estén cómodos, pero no me sentía con ánimos de tratarla bien tras tantos desprecios. Después de abrir su estómago y su riñón, dejó al fin de moverse, y me aburrí. Corté un pequeño trozo de sus entrañas y lo dejé caer en un frasco. Una nueva muestra para mi colección, pensé con una sonrisa. La miré a la cara. Tenía los ojos abiertos de par en par y su boca goteaba sangre. Ahogué una risita. La cara que ponen al final siempre me resulta muy divertida. Suspiré y procedí a sacarme los guantes, mientras pensaba. Otra operación realizada con éxito. Todo comenzó cuando Tommy le pidió a Marcos que se quedase con él después de clases. Todos se habían marchado de la escuela, menos ellos, que se dirigían a un aula vacía. Marcos estaba nervioso. Tenía miedo de quedarse encerrado allí, pero su amigo le había pedido por favor que lo acompañase. Le dijo que era muy importante. Llegaron al aula y se sentaron en el suelo. Tommy sacó de su mochila una tabla de madera y un vaso, y a los pocos segundos, Marcos se puso tenso al ver que se trataba de una tabla de Ouija. «¿Te acuerdas de Andrea?», dijo su amigo.
Andrea era una alumna que había muerto hacía unos meses. Su fallecimiento consternó a todo el pueblo, ya que la encontraron ahogada en el lago de madrugada. Se declaró como accidente, pero para muchos era muy extraño que la joven estuviese allí a esas horas y completamente sola. Entre Tommy y Andrea hubo algo. No habían llegado a llamarse novios, pero entre los dos había una relación de más que amigos. «Vamos, Tommy, ¿no estarás insinuando que juguemos a la Ouija para contactar con ella?», preguntó Marcos asustado. «Tengo que hacerlo. Necesito saber qué le pasó. Eres mi mejor amigo. No puedo pedirle esto a nadie más». Marcos tragó saliva y apoyó su dedo índice en el borde del vaso. Su amigo hizo lo mismo y empezó con el ritual, realizando varias preguntas. Al poco tiempo, sintieron una corriente de frío en el aula y el vaso comenzó a moverse solo entre las letras. Con la mano que tenía libre, Tommy iba apuntando con lápiz en un cuaderno todas las preguntas que se iban formando. Juntos leyeron la primera frase: «Que se vaya». ¿Que se vaya quién? No sabían a qué se refería. Tommy preguntó en alto y el vaso empezó a moverse letra por letra por el nombre de Marcos. Tommy volvió a preguntar en alto la razón, y esta vez la palabra que se formó fue celos. ¿Por qué pone eso, Andrea? ¿Acaso le tenías celos? ¿Qué te pasaba con ella?, preguntó. Marcos se levantó enfadado. Le dijo que le estaba engañando moviendo el vaso él mismo, y que nunca había tenido celos de Andrea ni de él. Que no le importaba ninguno de los dos. Agarró su mochila y se marchó de un portazo. A la mañana siguiente, delante del colegio había una ambulancia y 2 coches de policía. Una limpiadora había encontrado en el aula a su amigo ensangrentado. Había sido apuñalado varias veces con el lápiz. Marcos contó que Tommy se había quedado hablando a través de la Ouija con Andrea, pero nadie le creyó. La policía, al revisar las cámaras de seguridad del pasillo de la escuela, vieron entrar a los dos en el aula y después a Marcos saliendo solo y muy enfadado. Él aseguró que no lo había matado. Salió cabreado con su amigo. Por eso cerró la puerta con enojo. Afirmó que Andrea hizo que pareciese que él era el asesino. Después de varios interrogatorios, le declararon culpable y lo encerraron en un centro de menores. Marcos aseguraba escuchar al espíritu todos los días. Le atormentaba, se burlaba de él. No le perdonaba por haber acabado con su vida aquella noche en el lago. En el siglo XVII vivió una poderosa mujer llamada Catalina de los Ríos y Lisperguer, en la ciudad de Santiago de Chile. Se sabe que nació hacia el año 1600 y que sus padres fueron Gonzalo de los Ríos y Catalina Lisperguer Flores, ambos miembros de la nobleza. Era una joven de extraordinaria belleza. Sus exóticos rasgos eran producto de su sangre indígena y europea, alta, de tez blanca y penetrantes ojos verdes. Pero su atributo más llamativo era el cabello, casi del color de la sangre. Muchos lo comparaban con el quintral, una enredadera de flores rojas de la cual recibió el sobrenombre con el que hoy la conocemos. Pero a pesar de su hermosura, siempre había demostrado una parte cruel y sádica. Muchos la empezaron a temer, y a su alrededor pronto aparecieron los primeros rumores. Algunos aseguraban que había hecho un pacto con el diablo para mantenerse joven y bella hasta su muerte. Otros afirmaban que su abuela y su tía le habían enseñado a practicar la brujería y la magia negra, elaborando filtros y venenos. Una de sus retorcidas aficiones era enamorar a apuestos caballeros a los que después obligaba a batirse en duelo por su amor, provocando la muerte de muchos de ellos. Y luego de utilizarlos para sus perversas intenciones, hacía desaparecer los cuerpos con la complicidad de su familia. Gracias a su posición social fue esquivando la ley, hasta que fue acusada de asesinar a su propio padre. Se dice que cuando la Quintrala tenía unos 18 años, este cayó gravemente enfermo, y que la joven le preparó una cena sobre la que vertió un veneno que le causó la muerte. A pesar de que una de sus tías reportó el crimen a las autoridades, Catalina nunca fue inculpada, bien por falta de pruebas o por las influencias de la familia que hicieron acallar los rumores. Tras la muerte del padre, quedó bajo la tutela de su abuela. Esta, viendo la crueldad de su nieta, decidió buscarle un buen hombre con el que pudiese encaminar su vida. Tenía 22 años cuando se casó con Alonso Campofrío de Carvajal y Riveros, un adinerado coronel español. Gracias a la fortuna de ambos, la pareja rápidamente escaló posiciones en la sociedad.
Ambos se instalaron en La Ligua, una de las fincas familiares de la Quintrala y el lugar donde continuó sus siniestros actos con la complicidad de su marido. Allí también dio a luz a su primer y único hijo, que murió antes de cumplir los 10 años en circunstancias poco claras. La muerte la siguió acompañando. En 1650 ya era viuda y años más tarde fallecería su hermana, con lo que se convirtió en dueña de gran parte de las tierras familiares. Fue tras convertirse en terrateniente cuando empezó a desatar toda su crueldad y sadismo hacia sus trabajadores. Los azotaba hasta hacerlos sangrar, los quemaba y los humillaba. A los hombres les llegaba a cortar la lengua y a las mujeres los pechos. Un gran número de estas torturas acababan en la muerte, ante lo que la Quintrala culpaba a alguno de los trabajadores, que eran juzgados con gran severidad y solían acabar en la cárcel o ahorcados en la plaza, ocultando los crímenes de su ama. Su crueldad llegó tan lejos que muchos de sus siervos se rebelaron y huyeron a los montes. Pero la cruel dama los mandó a buscar y traerlos de vuelta, para castigarlos hasta la muerte. A pesar de las continuas denuncias de abusos, la Quintrala nunca fue llevada ante la justicia, ya que tuvo un trato de favor entre jueces y letrados y por parte de familiares con cargos influyentes. La leyenda dice que en su lecho de muerte se mostró arrepentida y que pidió clemencia por su alma. Donó gran parte de su fortuna a la fe, y con su dinero se celebraron más de 1000 misas en su memoria y en la de los sirvientes a los que había maltratado, esperando ser perdonada por sus pecados. Hoy en día, la historia de la Quintrala sigue envuelta en un halo de misterio, y es posible que muchos sucesos se hayan magnificado o inventado. Sin embargo, es innegable que su nombre sigue produciendo escalofríos entre las gentes de Chile, como si en cualquier momento su larga melena carmesí se dejase ver de nuevo. Mi vida era de lo más aburrida. Me limitaba a ir a clase, estar en casa y pasar tiempo haciendo skate con mis amigos. Seguro que para muchos esta vida no está tan mal, pero yo llevaba tiempo buscando un pasatiempo que me entretuviera de verdad, algo que me enganchara. Probé clases de judo, competiciones de fútbol y varios libros, pero nada. Y entonces un amigo me recomendó varios videojuegos. Empecé por Among Us y Fall Guys, porque eran los que más lo estaban partiendo, pero no terminaron de encantarme. Y entonces un amigo me dijo, ¿y por qué no pruebas Roblox? La verdad no tenía ni idea de lo que era. Me informé y leí que era algo así como una plataforma donde existen varios videojuegos y encima puedes crear el tuyo propio. Mi amigo me recomendó esta última opción, pero no me apetecía demasiado pararme a diseñar un buen videojuego. No tenía nada que perder, así que la plataforma sí quería conocerla. Accedí a la web y creé mi usuario. Nada más entrar, lo primero que hice fue crear mi avatar. Me sorprendió el tiempo que le dediqué a construir mi propio personaje. Se me pasó volando y estaba encantado con el resultado. Lo siguiente que hice fue echar un vistazo por la web. Ahí descubrí que podía intercambiar mensajes con otros jugadores y también que podría recolectar una especie de dinero que allí llaman Robux. Entonces llegó el momento de decidir a qué jugar. Cliqué la pestaña de juegos y se me hizo verdaderamente complicado, porque había muchísimos. Pero después de un recorrido relativamente rápido, me fijé en uno, el Adopt Me. Su apariencia era bastante infantil, pero como había disfrutado tanto de configurar mi propio avatar, me apetecía un juego de rol y vida cotidiana. Así que con eso decidido, ya solo faltaba lo mejor: probarlo. Nada más comenzar, tuve que decorar mi casa con los artículos que tenía disponibles. No es porque lo hiciera yo mismo, pero viviría en una casa como esa sin dudarlo. Como no sabía el funcionamiento del juego, dediqué los siguientes minutos a dar un paseo por los exteriores. La verdad es que había de todo. El juego estaba verdaderamente bien hecho. Además, no paraban de invitarme a diferentes fiestas de cumpleaños, aunque, para mi sorpresa, la mayoría se acababan cancelando. En ese paseo descubrí una de las partes más importantes del juego, el lugar donde conseguir mi primer huevo. Para los que nunca hayáis jugado, de esos huevos salen las mascotas, y eso me apetecía muchísimo. Durante un tiempo tuve que cuidarlo y cubrir sus necesidades básicas. Me esmeré muchísimo. Las horas jugando pasaban de un modo increíble, hasta que, por fin, mi primera mascota vio la luz. Era tan feliz con mi creación que ya no podía dejar de pensar en criar más animales. Durante ese proceso interactué con otro jugador. Él me ofrecía mascotas mucho mejor valoradas, por poco dinero. Pero la verdad, los primeros días decidí no aceptar. Me estaba gustando la sensación de trabajarme las recompensas, pero conforme iba aumentando el número de mascotas que tenía, más quería, y un día intenté negociar con él. Me dijo que necesitaría la tarjeta de crédito de mis padres,
Tendría que pagar una pequeña cantidad y así podría tener casi el cupo completo. Le dije que me lo pensaría. No quería mentirle a mis padres y nunca me darían permiso para algo así. Pero no pude evitarlo. Agarré el bolso de mi madre y robé su tarjeta. Hice lo que el compañero de juego me pedía y él me dio un par de mascotas. Pero la verdad, no era tanto como esperaba. Aún así, lo peor vino al día siguiente. Empecé a recibir mensajes amenazantes. Me decían que habían clonado la tarjeta de crédito de mis padres. Si no hacía todo lo que me pedían, les quitarían todo su dinero. Me sentía fatal, por eso no podía decir que no. Y desde entonces, mi vida ha sido un infierno. No puedo dormir. A menudo me piden que atemorice a otros niños de mi ciudad o incluso que dé la cara para que puedan robarles. Cada vez que digo que quiero dejarlo, ellos dicen que además de quitarnos el dinero, matarán a mis padres. Ya nunca más podré salir de Roblox. ¿Podréis ayudarme? Desde Venezuela nos llega la leyenda de La Sayona. Se trata del espectro de una mujer vestida de blanco que aparece para castigar las infidelidades de los hombres. Su historia data de la época colonial. Desde entonces se han podido leer testimonios de infinidad de encuentros con este ser. Cuenta la leyenda que en los llanos venezolanos vivió una hermosa mujer llamada Casilda. Destacaba por su asombrosa belleza y larga cabellera negra. Se había casado con un hombre muy querido en el pueblo, que la amaba y la respetaba. Después de un tiempo, el matrimonio tuvo un hijo, un motivo más de felicidad para la pareja. En el pueblo había un hombre mujeriego que pretendía a Casilda, a pesar de estar casada. La espiaba todos los días mientras ella nadaba desnuda en el río. Pero un día lo descubrió. Vio cómo la miraba desde los matorrales, con ojos llenos de lujuria. Enfadada, se dirigió al hombre gritándole: «¿Qué haces aquí espiándome?». El hombre le contestó: «No te estoy espiando. Venía a avisarte de que tu marido te está siendo infiel. Te traiciona con tu propia madre». Ella, muerta de celos, corrió hacia su casa, donde se encontraba su esposo. Una vez allí, prendió fuego al hogar y permaneció impasible, mientras su marido y su hijo gritaban, pidiendo auxilio. Cuando los vecinos llegaron a ayudarles, ya era demasiado tarde, y Casilda había escapado. Se dirigió a la casa de su madre, gritándole por haberla engañado con su marido. La señora, desconcertada, intentó explicarle que se trataba de un engaño. Salió corriendo hacia el patio de su casa, pero su hija la alcanzó y le dio 3 machetazos en el vientre. Su madre, tirada en el suelo, con sus últimas fuerzas la maldijo: «Yo no hice nada y jamás te mentí, pero tú has cometido el peor de los pecados: matar. Yo te condeno. Sayona serás para siempre, y en nombre de Dios, que así sea». Se dice que desde ese día, el fantasma de una bella mujer vestida con una túnica blanca se le aparece a los adúlteros. Deja que la admiren y la pretendan, acepta sus proposiciones y se los lleva al bosque. Una vez allí, se transforma de manera inmediata y lanza un grito perceptible a larga distancia que eriza los pelos de quienes lo oyen. Sus dientes se convierten en afilados colmillos y sus uñas en garras. Su pelo se alborota y echa fuego por la boca. Los hombres generalmente se vuelven locos o mueren de inmediato. Solo algunos viven para contarlo. Otras versiones dicen que cuando se presenta ante los mujeriegos, les pide que le enciendan un cigarro. Al hacerlo ven su rostro espectral y muchos mueren del susto. Si no fallecen en el acto, los acosa cambiando de forma hasta producirles un infarto. La Sayona tiene la particularidad de poder presentarse como un perro, un lobo o como una bella mujer. Los hombres que saben de su existencia llevan una cruz de palma bendita. Se dice que al mostrársela, ella huye despavorida. A pesar de que la Sayona es una leyenda popular en Venezuela, en Colombia y México existen otras versiones. En los llanos de Colombia se dice que fue una mujer que destrozó la vestimenta sagrada de un sacerdote y Dios la condenó a vivir con hambre eternamente. Su nombre en vida era Sarona. Era muy bella y atractiva. Sin embargo, inexplicablemente su rostro cambió y se deformó, y se agrandaron sus ojos y dientes. Cuando su hermano la vio con esta apariencia, trató de decir su nombre antes de que ella lo devorara. Dijo Sayona en lugar de Sarona, lo que explicaría su nombre. Desde ese momento recorre parajes solitarios a altas horas de la noche, conquistando a hombres ebrios para luego devorarlos.
Los colombianos aseguran que para protegerse de este espectro son buenos los animales de color negro, como perros y gatos, así como también el tabaco. Por otro lado, en la ciudad de Villavicencio, México, se le conoce como la Sayana. Es muy parecida a la leyenda venezolana, pero en esta ocasión ella se entera del falso rumor de la infidelidad de su marido a través de habladurías de la gente. La Sayana no solo se presenta ante víctimas del género masculino, sobre todo hace su aparición ante la gente que difunde falsos rumores, ya que fueron los culpables de destrozar su vida y la de su familia. Como veis, existen varias versiones de la Sayona, pero todas comparten su sed de venganza. Como advierten muchas mujeres venezolanas, es mejor que los hombres se lo piensen bien antes de engañar a sus mujeres, o se les aparecerá la Sayona. Hoy os traemos a uno de los creepypastas que más nos habéis pedido, Yo-Yo Cartoon Girl. Fue creada por Shen Comics y posteriormente adaptada por Trevor Henderson. Yo-Yo era una niña normal, pero no tenía amigos. Todos los chicos de su zona la evitaban y no querían jugar con ella, lo que hizo que la pequeña, muy deprimida, cada vez se encerrara más en su casa. Para distraerse, comenzó a pasar el tiempo dibujando en su cuarto. Hacía dibujos de todo lo que ocurría a su alrededor, y poco a poco fue perdiendo la cabeza. Odiaba su vida y odiaba a todos los que le habían hecho sentirse así de triste. Un día, desde la ventana, vio a varios niños jugando. Estaba muy enfadada. No podía entender por qué no querían jugar con ella. Quería hacerles daño, del mismo modo que ellos se lo estaban provocando. Así que agarró uno de sus dibujos, el de un oso amarillo, lo usó como careta y salió a la calle. Cuando se presentó delante de los niños, comenzó a gritarles como un oso para asustarlos. Sin embargo, ellos no le prestaron atención y decidieron ignorarla. La niña se enfadó mucho más. Sacó de su ropa un cuchillo y se lanzó hacia ellos. Los niños gritaron y salieron corriendo, pero ella no se rendía. Siguió a cada uno y los mató brutalmente. Algo había cambiado en Yo-Yo. Ya no era la misma niña de antes. Su cara de oso se volvió permanente. Se cubrió las manos desde el interior de su vestido y se convirtió en Yo-Yo Cartoon Girl. Nunca más volvió a su casa. Se dedicó a deambular por todos los lugares donde había niños jugando, para atacarlos y matarlos. Los odiaba, y no quería que ninguno de ellos fuera feliz. Se han relatado dos descripciones de esta criatura. En las primeras apariciones, Yo-Yo tenía la apariencia de cuerpo humano con la cara de un dibujo de oso, con dos grandes ojos caricaturescos. Llevaba un vestido largo con algunas flores y calcetines en los pies. En otras apariciones, Yo-Yo presentó otra forma que resultaba ser la de un auténtico demonio. Su máscara de oso había perdido color. Era más negra que amarilla. Los ojos se habían convertido en dos grandes agujeros negros. La boca tenía dientes afilados y una sonrisa espeluznante. En esta forma ya no escondía sus manos, sino que extendía los brazos y mostraba sus manos con 3 dedos con garras. Su vestido era más corto y dejaba ver sus piernas. La Yo-Yo actual vive en bosques y edificios abandonados. Cuando ve a algún niño solo, gruñe y le ataca como si fuera un oso. Pero ya no solo ataca a los pequeños, sino también a los adultos que viajan solos. Sin embargo, existe una forma para evitar ser atacado. Cuando se enfrenta a su víctima, ella extiende la mano para darle un apretón de manos. Si la persona se asusta y comienza a correr y gritar, Yo-Yo la matará en el acto. Sin embargo, si la persona se queda firme y le da el apretón de manos, Yo-Yo Cartoon Girl le permitirá escapar. ¿Qué haríais vosotros si os la encontrarais? Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo boliviano vivían una pareja, María y Rufino. Llevaban varios años juntos y deseaban casarse, pero no tenían suficiente dinero. Por esta razón, Rufino decidió aceptar una oferta de trabajo en Argentina y le pidió a su novia que esperase. Volvería con ahorros para poder ofrecerle una vida mejor. La despedida fue muy dura. Entre besos y lágrimas, los jóvenes se hicieron promesas de amor eterno. María le aseguró que esperaría. Sin embargo, pasaron los días y los meses y no recibía ninguna noticia de él. No sabía si estaba vivo o muerto, o incluso si había rehecho su vida con otra persona. Durante ese tiempo, un vecino del pueblo se había enamorado de ella y le seguía a todas partes. Ella lo rechazó en varias ocasiones, pero poco a poco fue cambiando de opinión. Había pasado un año y no tenía noticias de Rufino. Ella seguía sin dinero y su nuevo pretendiente podía ayudarla a cambiar su vida. Así que finalmente aceptó ser su pareja y se comprometieron.
El día de la boda, Rufino se presentó en la iglesia. Había vuelto para estar con María. Ella se quedó inmóvil al verlo. Sentía una mezcla entre miedo, felicidad y confusión, que no la dejaba moverse de donde estaba. Cuando Rufino vio que su novia se había ido con otro, la furia lo cegó, y sin decir una sola palabra, sacó el hacha que escondía detrás de su cuerpo y le hizo un corte limpio en el cuello. La cabeza de la mujer cayó al suelo, mientras la sangre caía sobre el vestido nupcial. Todos los invitados se quedaron horrorizados ante aquella escena. Algunos dicen que Rufino fue encarcelado y otros que huyó y nunca más lo volvieron a ver por la zona. El nuevo marido de María decidió abandonar el pueblo y mudarse a otra ciudad para poder olvidar aquel momento. Pasaron los años y la iglesia donde había tenido lugar el suceso fue demolida y se construyó una escuela. Una noche, la portera encargada de la vigilancia afirmó que había visto a una mujer vestida de novia, sin cabeza, deambulando por los pasillos del edificio. Al principio la trataron de loca, pero poco a poco, profesores y alumnos confesaron ser testigos de la misma aparición. Se dice que al anochecer, se puede ver a la novia sin cabeza a través de las ventanas y que incluso se la puede oír llorando. El alma de María sigue en pena por haber traicionado a su verdadero amor. En Estados Unidos nos encontramos con otra versión de este fantasma. En el Parque Nacional de Yellowstone, la novia sin cabeza atormenta a los turistas. Este espíritu guarda similitudes con la Llorona, pues también fue traicionada por su esposo. La leyenda cuenta que una pareja salió de viaje a Yellowstone. La mujer le preguntó a su marido dónde estaba el dinero que tenían guardado. Él lo había gastado todo en apuestas unos días antes, pero no quería reconocerlo. Así que reaccionó a la defensiva, diciéndole que no sabía dónde estaba. La mujer conocía sobradamente la verdad, por lo que siguió insistiendo, para que confesara. Entonces, el hombre se irritó tanto que en un ataque de ira la golpeó y la decapitó, huyendo después del lugar. Se dice que desde entonces se puede ver a una mujer de blanco sin cabeza, llorando, en los alrededores del Parque Nacional de Yellowstone. ¿Conocíais alguna de estas dos versiones, tic-tackers? Rika-chan, también conocida como Rika-chan, es una popular serie de muñecas introducidas en Japón en el año 1967 por la compañía Takara. Es tan conocida en Japón como lo es Barbie en Estados Unidos. De hecho, se la llegó a apodar la Barbie japonesa. Esta muñeca se sigue vendiendo hoy en día, aunque muchos quizá no conozcáis la leyenda urbana que hay sobre ella. Se dice que hace años la fábrica de Rika sacó una serie con un fallo. Las muñecas tenían 3 piernas en lugar de 2. Además, la pierna extra se encontraba en el medio, como si se tratara de una pezuña animal. Los trabajadores no se dieron cuenta en el momento, ya que era imposible que revisaran las miles de unidades que fabricaban por día. Así fue como aquellas muñecas llegaron a las tiendas con una deformidad en su aspecto. Muchos padres de niños y niñas que querían a Rika-chan se hicieron con ella, y cuando abrían la caja, los pequeños terminaban llorando de miedo. La mayoría de ellas acababan en contenedores de basura, y aquellas que conseguían un hogar se convertían en juguetes malditos. Esta leyenda tiene muchas versiones, pero la más popular cuenta que la muñeca de 3 piernas esperaba a sus dueños en el aseo, y con un cuchillo en mano les retaba a jugar al escondite con ella. Akiko había recibido una de aquellas muñecas especiales. Había conservado varios años la suya. No le había importado su tercera pierna. Para ella había sido aún más especial por ser diferente. El tiempo fue pasando y Akiko creciendo. Sus padres le habían pedido que hiciera limpieza en el desván y donase todo aquello que ya no necesitaba. Así fue como se volvió a encontrar con su muñeca Rika 10 años más tarde dentro del baúl de los juguetes. Todavía conservaba la caja. En aquella edición, la empresa había abierto una línea telefónica en la que la propia Rika-chan atendía las llamadas. Como se había hecho mayor, ahora entendía que aquellos mensajes eran pregrabados, pero en su infancia le encantaba llamarla e imaginar que era su muñeca especial de 3 piernas la que contestaba. Sintió una gran nostalgia. Apuntó el número en la mano y decidió bajar hasta el salón y probar si aquella línea seguía activa. Agarró el teléfono y escuchó aquella voz tan familiar. Hola, soy Rika-chan. Gracias por tu llamada. Ahora estoy en mi casa preparándome para salir.
Colgó y, sintiéndose un poco infantil, decidió volver a llamar al número. Hola, soy Lika-chan. Gracias por tu llamada. Ya estoy saliendo. Akiko se emocionó al ver que los mensajes eran distintos, así que llamó una tercera vez. Hola, soy Lika-chan. Gracias por tu llamada. Estoy llegando a la sala. ¿Cómo que a la sala?, se preguntó la joven. Se sintió nerviosa e incómoda, ya que era el lugar donde se encontraba. Aquella situación le estaba provocando miedo. Soltó el teléfono y de cuclillas avanzó hasta la puerta del salón, cuando de repente el teléfono comenzó a sonar. La joven se acercó temblorosa y con la voz entrecortada preguntó quién era. Hola, soy Lika-chan. Gracias por tu llamada. Estoy detrás de ti. Hoy os presentamos una de las más conocidas, la de Akamanto. Está tan arraigada en la cultura popular que ha aparecido en numerosos mangas, libros y películas, popularizándose por el resto del mundo. Es la tenebrosa historia del espíritu de una mujer que habita el último de los retretes femeninos de los lavabos públicos. Si nos encontramos con ella, tenemos que tener cuidado con el papel higiénico que elegimos, porque puede ser lo último que hagamos. Su nombre significa en japonés capa roja, y su origen es difícil de rastrear. Las primeras imágenes sobre este personaje aparecieron a principios del siglo XX en plena era Showa, el período ilustrado de Japón. Hacia 1935 se decía que era un hombre de gran belleza, un joven que vagaba envuelto en un manto rojo y solía esconderse en los armarios de las escuelas primarias en Osaka. Más tarde, en 1940, la leyenda lo convirtió en un vampiro que sembró el pánico entre los vecinos de un barrio de Tokio. Con el paso de los años su figura se fue perdiendo, hasta que en los 80 volvió con fuerza entre los jóvenes, tomando esta vez forma de mujer. Al parecer, Akamanto fue en vida una estudiante, sometida a la humillación constante de sus compañeros. Una vez muerta, su objetivo fue hacer pagar al resto del mundo las vejaciones por las que pasó en los baños de su colegio, buscando venganza. Pero, ¿por qué se ha hecho tan popular entre los estudiantes japoneses? Pues por el sangriento juego al que somete a sus víctimas. Este ser buscará siempre a la persona que esté en el último retrete de la fila. La leyenda asegura que una vez hayamos terminado nuestras necesidades, una voz siniestra nos preguntará: ¿papel rojo o azul? Tras esta pregunta aparecerán dos rollos con estos colores. Y lo sentimos, pero no hay ninguna respuesta adecuada. Ambas te supondrán experimentar una muerte terrible y dolorosa. Si elegimos el rojo, Akamanto aparecerá y nos arrancará la piel del cuello. Lo hará poco a poco, para que podamos sentir el dolor mientras nos desangramos. De ahí el color. Si por el contrario escogemos el papel azul, nos agarrará también del cuello y nos estrangulará lentamente, hasta que nuestra cara se vuelva de un tono azulado. Otras versiones de la leyenda cuentan que al elegir este color, Akamanto nos cortará las piernas para que nos desangremos poco a poco. En cualquier caso, el sufrimiento está asegurado. Si por casualidad se nos ocurre decir otro color, se abrirá un agujero hacia una especie de inframundo, del que comenzarán a salir unas manos blancas que nos arrastrarán hasta la más absoluta oscuridad. Si nos quedamos sin habla o evitamos responder, el tiempo se detendrá y quedaremos enterrados eternamente en el baño. Tratar de escapar corriendo tampoco nos servirá de mucho. Akamanto se materializará ante nosotros bloqueando la salida y acabará con nuestra vida igualmente. Intentar esquivarla no valdrá de nada, ya que se dice que durante su aparición el cuarto de baño queda completamente bloqueado en una dimensión paralela de la que es imposible salir. Parece inútil intentar escapar de esta espeluznante aparición. Akamanto tiene claro su objetivo de acabar con la vida de sus víctimas y no parará hasta conseguirlo. Solo algunas fuentes ofrecen una posibilidad de salvación: contestar serenamente que no necesitamos papel. En ese caso cabe una pequeña posibilidad de que nos permita seguir viviendo. Dependerá del estado de ánimo que tenga en ese momento. Incluso hay quien afirma que si contestamos que queremos papel amarillo, el espíritu nos dejará vivir. Pero en venganza meterá nuestra cara en el inodoro. Un destino menos doloroso, pero bastante desagradable. En todo caso, tic-tackers, recordad que el mejor consejo si vais a un lavabo público en Japón es no elegir nunca el último de la fila. ¿Quién sabe qué puede aguardarnos allí? Se caracteriza por su paisaje de planicie, que muchos llaneros han intentado atravesar de noche, pero pocos han sobrevivido, por una criatura que ronda sus tierras, llamada candileja o bolefuego. Es una aparición luminosa que surge al paso de los caminantes en las noches más oscuras.
A simple vista tiene la apariencia de un farol que gira y zumba con violencia, apagándose y encendiéndose. Pero realmente es una bola de fuego, con la luz roja intensa y chisporroteante de 3 llamas, que toman la forma de tentáculos iluminando su paso con un fuego infernal. Va acompañada de un ruido intenso, como de trastos o tiestos rotos. En algunas zonas se presenta inicialmente a los vaqueros como una bella mujer, y monta en sus caballos. Pero de pronto, toma su forma de bola de fuego y comienza a azotar al caballo, y a los hombres los araña y deja sin sentido. Frecuenta los lugares en ruinas, las orillas de los caminos y ríos y los montes más pequeños y solitarios. Aparece cerca del alba, cuando todo está en silencio y el gallo aún no ha cantado. Se estrella con los cercos y vallados, atraviesa puertas y muros para entrar en las casas, se agita entre las copas de los árboles o se echa a rodar por los pastos. Su origen, como el de otras criaturas, tiene varias leyendas. La más extendida habla de una hermosa mujer llamada Candelaria, con una larga melena negra, piel canela y grandes ojos azules. Se juntó con un hombre aparentemente serio y discreto, llamado Don Esteban, que una vez casados mostró su verdadero carácter, el de un coplero bebedor, amigo de la fiesta. El matrimonio tuvo 2 hijos varones, Sigifredo y el pequeño Esteban. Un buen día, el padre quiso ir al San Pascual Bailón, una tradicional fiesta sabanera, pero sin invitar a su mujer, ni siquiera avisarla, y Candelaria se sintió traicionada. Tenía tanta ira que decidió que si su marido no la llevaba, no iría a ningún baile. Agarró el hacha de cortar leña y se la clavó en la cabeza, delante de sus 2 hijos. Ellos mismos le ayudaron después a enterrar el cadáver. Al quedar viuda, Candelaria fue objeto de varios pretendientes, pero no hizo caso a ninguno. Se centró en criar a sus hijos hasta que se convirtieron en apuestos jóvenes. Pero también era muy celosa, los vigilaba y no permitía que ninguna otra mujer se acercase a ellos, por miedo a que se los arrebatasen. Al cabo de unos años, finalmente falleció y ascendió al cielo. Allí tuvo que rendir cuentas por sus malas acciones y fue convertida en una bola de fuego y condenada a vagar por los llanos. Otra conocida versión habla de una anciana que tenía 2 nietos a quienes consentía demasiado, hasta el punto de que la utilizaban como animal de carga, montándose los 2 encima. Cuando finalmente murió, en el cielo le recriminaron la mala educación que les dio y la castigaron a purgar sus penas atrapada entre 3 llamaradas. Cada una simboliza el cuerpo de la anciana y a los 2 nietos. También se rumorea que es el espíritu de una mujer que quemaron viva en su propia casa junto con sus 2 niños. O el alma atormentada de una madre que decapitó a su único hijo, destinado a ser obispo, por lo que fue duramente condenada. La candileja asalta a cualquier viajero trasnochado y solitario que se cruce en su camino, pero se dice que persigue especialmente a hombres de mala voluntad, como borrachos, padres irresponsables, maridos infieles y todos aquellos que maltratan a su familia. Aunque también puede aparecerse para reprender los malos comportamientos de hijos y nietos. Si la bola de fuego te ataca, de nada sirve rezar, porque a diferencia de otros seres malditos, se siente especialmente atraída por las oraciones. Más bien al contrario, para ahuyentarla hay que maldecirla, decirle groserías e insultarla, tratándola de endemoniada. Así, ella huye con zumbidos aterradores y enfurecidos. También se puede evitar su persecución acostándose en el suelo boca abajo hasta que se aleje. Se dice que aparece sobre todo en los meses de verano, lo que aprovechan los escépticos para afirmar que la candileja es simplemente una ilusión óptica, provocada por el reflejo del sol en las ardientes tierras de la zona. ¿Y vosotros, tic-tackers, saldríais corriendo u os atreveríais a comprobarlo? Vine era un niño de 9 años. Estaba fascinado con el trabajo de su padre. Creaba muñecas de todas formas y tamaños. Todo el mundo quería uno de aquellos juguetes que eran tan perfectos y realistas. A veces, incluso llegaba a crear muñecas con el tamaño de un niño. Lo mejor de todo era que cada muñeca era única, ya que se hacían a mano una por una. Un día, un hombre adinerado llamado Gear pidió una muñeca a tamaño real. Después de hablar con él, el fabricante de muñecas se negó a crearla, al descubrir que tenía unas intenciones que no le gustaban. Ante su negativa, el hombre rico se enfureció y juró vengarse de él. Gear ordenó a varios sicarios deshacerse del fabricante, y estos incendiaron su casa mientras él y su hijo se encontraban en el interior. Con mucho esfuerzo, el hombre consiguió salvar a Vine de las llamas y sacarlo fuera, pero él no tuvo la misma suerte. El pequeño pudo observar aterrorizado cómo su padre moría ardiendo ante sus ojos, mientras de fondo la casa se convertía en escombros y cenizas. Pidió ayuda, pero era tarde. Su padre había fallecido por las quemaduras. Cuando los bomberos consiguieron apagar el fuego, Vine entró a la casa para ver si todavía quedaba algo que hubiera sobrevivido al incendio. Allí se encontró con cientos de trozos de plástico carbonizado.
Las muñecas que su padre había creado con tanto cariño ahora estaban fundidas y desfiguradas, con rostros horribles que causaban pavor. Quiso llevarse algo de recuerdo, así que agarró lo único que se había salvado, un ojo de cristal rosa. Lo tomó en sus manos y lo sostuvo cerca del corazón. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. No podía creer que aquel vidrio era el único objeto que le quedaba de su padre. Pero desafortunadamente, los terrores todavía no habían terminado para él. Gier ordenó a sus sicarios que regresaran a la escena del crimen para asegurarse de que el fabricante había fallecido. Vieron que alrededor de la casa estaba la policía, los bomberos y una camilla con un cuerpo tapado en la ambulancia. Al comprobar que efectivamente el hombre estaba muerto, se dispusieron a regresar, hasta que algo los hizo parar. Vine, el hijo del fabricante, seguía vivo. Aprovecharon un momento que el pequeño estaba solo y alejado de la vista de los agentes para secuestrarlo y llevarlo ante su jefe. Gier decidió quedarse con él para reemplazar a la muñeca que nunca recibió. Mantuvo a Vine escondido en su casa durante 3 años, como su prisionero. Le trataba y le hablaba como si fuera un objeto. Día tras día era usado como una muñeca y lentamente la mente del pequeño comenzó a deteriorarse y a perder la cordura. Una noche, Vine decidió que no soportaría más aquella situación. Mientras Gier estaba en cama, agarró un bolígrafo de la mesita de noche y comenzó a apuñalarlo en el cuello. La sangre brotó del agujero, salpicando las paredes y el suelo. Vine, a su corta edad, acababa de matar a un hombre. Sin ser visto por la vigilancia de la casa, robó algo de dinero y consiguió escapar. Quería iniciar el negocio de su padre nuevamente. Quería ser el nuevo fabricante de muñecas. Con el dinero robado, compró las piezas que compraba su progenitor e intentó imitar lo que había visto durante años, consiguiendo fabricar hermosas muñecas. Con el dinero que ganaba, iba creando más y mejores, pero su obsesión de hacerlas cada vez más reales creció tanto que el plástico y la porcelana ya no eran suficientes para él. Poco después, encontraron a una adolescente sentada en un banco, muerta. Se llamaba Emily Ryder. Llevaba un vestido hecho a mano. Le habían rapado su pelo y lo habían reemplazado por otro de color azul, cosido a su cabeza. Los labios los tenía pintados y cosidos en la comisura para formar una larga sonrisa, y sus ojos habían sido reemplazados por unos de cristal. Su cuerpo estaba posicionado como si se tratara de una muñeca en exhibición, con todas las articulaciones rotas. Emily fue solo la primera. Vine había perdido la cabeza. Quería ser como sus muñecas, así que se sacó uno de sus ojos y lo reemplazó por el ojo de cristal rosa que había encontrado en el incendio. Luego quiso coserse la boca, pero solo consiguió llegar hasta la mitad. La policía todavía no ha conseguido atraparlo. Él es ahora el nuevo Dollmaker. Nathan había ido a recoger a Crystal a clases de teatro. Solía mostrarse áspero y distante con todo el mundo, menos con ella, su hermana gemela. Pese a sus ataques de ira, ella sacaba lo mejor de él. Verla feliz era su única intención, y por eso la acompañaba a casa, para asegurarse de que nadie pudiera hacerle daño. Aquel día estaba muy inquieto, con la sensación de que alguien lo vigilaba. Cuando vio un vehículo que se acercaba por el solitario camino, se puso muy tenso y agarró del brazo a su hermana. Ella, extrañada, le preguntó si volvía a tener otra crisis. Enseguida comprobó que no. La furgoneta roja se paró justo a su lado y de ella bajaron 3 hombres. Cuando Nathan se dio cuenta, se preparó para pelear. Crystal se colocó justo detrás. Él se llevó el primer golpe, que devolvió al momento. Pero pronto se unieron los otros 2 hombres, así que poco pudo hacer para resistirse. Lo tiraron al suelo, consiguiendo separarlos, y los metieron en la furgoneta. Una vez allí, otro puñetazo lo dejó aturdido. Forcejeó, pero le asestaron una puñalada que acabó por dejarlo inconsciente, mientras en su cabeza solo se escuchaban los gritos de Crystal. Se despertó en una habitación fría y oscura. Parecía un sótano en ruinas. Había tuberías rotas a lo largo de la pared y olor a moho y suciedad. En ese momento vio la puerta, el único elemento que le impedía rescatar a su hermana. Intentó pensar con calma, pero las voces que escuchaba le impedían concentrarse. A ella podemos venderla, decían. Sabía perfectamente a quién se referían. Y de pronto escuchó pasos cada vez más cerca. Buscó algo para defenderse, pero al no encontrarlo se escondió.
Entraron varios hombres y se abalanzó sobre uno, preguntándole por ella, pero no obtuvo ninguna respuesta. Pese a pelear con todas sus fuerzas, no pudo con ellos. Nathan, malherido, ya solo escuchaba el goteo de las viejas tuberías. A pesar del cansancio y de las magulladuras, solo podía pensar en su hermana, en salvarla. Así que en cuanto pudo, se levantó lentamente, soltando gemidos de dolor. Dirigió esta vez su fuerza contra la puerta. Intentó derribarla con sus puños en varias ocasiones, pero fue un esfuerzo inútil. Agotado y dolorido, se paró a descansar. En ese momento, el goteo de las tuberías parecía hacer eco. Intentaba no escucharlo, pero de pronto le pareció oír un grito y se tapó los oídos. La preocupación lo volvió a poner en pie. ¿Sería ella? Pegó la oreja a la puerta, pero no escuchaba nada más allá de las tuberías. La ira le volvió a dar fuerzas y siguió golpeando. Sus puños protestaban, pero él no hacía caso. Era como un animal salvaje en cautiverio. Su cuerpo llegó al límite y se desmayó. Cuando despertó, le dolía todo el cuerpo. «Voy a salir y mataré a estos malditos», se dijo mientras dibujaba una sonrisa en su rostro. Intentó beber agua de una tubería, pero lo descartó por su sabor y siguió intentando salir. Probó con su cuerpo, pero nada, ni una sola abolladura. Mientras, el sonido de las tuberías lo atormentaba. Ese ruido y esa puerta se estaban burlando de él. El ciclo se repetía y los resultados no llegaban. Pasado el tiempo, no pudo resistirse y acabó bebiendo aquella asquerosa agua. El goteo se detuvo. Y entonces Nathan creyó ver cómo la puerta se abría, aunque era una simple alucinación. También escuchaba su propia voz hablando consigo mismo. Y de repente, otro ataque de ira le dio la fuerza suficiente para arrancar una tubería de la pared y golpear la puerta sin parar. Y lo consiguió. Ganó la batalla. Pasó a través de ella y se adentró por el oscuro pasillo. Al ver otra puerta sintió alivio. Por fin iba a poder salvar a su pequeña. Pero una voz lo devolvió a la realidad. «Tuve que matarla», exclamó un hombre. Hablaba en tono jocoso con otra persona, sin remordimiento alguno. Nathan empezó a temblar y las lágrimas salieron de sus ojos. El esfuerzo no había servido de nada. Estaba todo perdido. De repente algo hizo clic en su cabeza. No puede ser. Es mentira», se dijo a sí mismo. Y lleno de ira, vio unas escaleras que daban al piso de arriba. Quería venganza. Su cabeza tenía otro mensaje. «Nathan, mátalos». Y por fin llegó al lugar de sus captores susurrando. «Goteo por goteo». Empuñó la tubería y la sonrisa volvió a su rostro. Se abalanzó sobre el primer hombre y no tardó en acabar con él. Las gotas de sangre iban cayendo en el suelo mientras su compañero lo miraba, aterrorizado. A él también le tocó su parte. Siguió subiendo por las escaleras y encontró a 2 hombres. Enseguida los mató. Alertado por los ruidos, apareció otro. Estaba preparado para pelear, con un cuchillo en la mano. Pero nada podía detener la ira de Nathan, que consiguió tirarlo al suelo y lo golpeó hasta que su rostro quedó completamente destruido. Fue entonces cuando pudo dirigirse a la habitación donde creía que estaba su hermana. Y allí la encontró. Estaba tan feliz de verla. «Siento haber tardado, pero al fin, aquí estoy», dijo mientras acariciaba el cadáver de su hermana. No parecía darse cuenta de las desfiguraciones ni de la sangre. No veía que estaba muerta. Y de pronto escuchó cómo ella susurraba. «Vamos, Nat, hay más». Y él contestó. «Sí, tengo que salvarte. Voy a matarlos. Así es como tiene que ser». Sostuvo firmemente el tubo, del que todavía goteaba sangre, y la sonrisa volvió a su cara. Estaba listo para continuar. El juego del calamar se había vuelto muy famoso en el pueblo pesquero de Dorland. Los niños jugaban en el patio del colegio a realizar pruebas similares a la ficción coreana. Tal fue el boom que una organización decidió montar sus propios juegos del calamar. Llamaron a la prensa y con muchos patrocinadores que promocionarían la competición, consiguieron una buena suma de dinero para ofrecer como recompensa al ganador. Los Juegos del Calamar de Dorland se convertirían en un reclamo turístico en todo el país. Se apuntó tanto gente del pueblo como de sitios lejanos. La única información pública fue la recompensa. Los concursantes no habían recibido directrices ni reglas, solo sabían que el juego sería duro. Martín había perdido a su padre unos días después de ser despedida de su empleo.
Las cartas del banco amenazaban con quitarle la casa si seguía sin pagar las facturas. Se sentía ahogada, así que se arriesgó a jugar a los juegos de su pueblo. Era la oportunidad perfecta para conseguir rápidamente estabilidad económica. Cuando llegó a la playa vio cómo cientos de personas vestían ropa deportiva verde con su número identificativo. Era una buena réplica de la serie. Incluso había personas contratadas con fundas rojas y con la cara tapada, con falsas armas apuntando. Se sorprendió del realismo de actuación y decoración. En el mar estaba la famosa muñeca del juego Luz Verde. La habían construido igual. Era gigante. El agua le llegaba a los tobillos, aunque la marea comenzaba a subir, por lo que pronto mojaría sus rodillas. Después de varias fotos y vídeos, las personas vestidas de rojo pidieron que todos aquellos que no participaran en los juegos salieran del área. Tanto la prensa como los curiosos tenían vedada la zona marítima, impidiendo que nadie más que los participantes pudieran ver lo que ocurría allí. Al poco sonó una voz por un megáfono, explicando las reglas del juego del calamar. Todos tendrían que avanzar con sus manos y pies atados, con varios obstáculos en la playa. Y mientras la marea subía, el objetivo era llegar hasta la muñeca. El primero en conseguirlo se llevaría el dinero. La voz cambió a un tono burlón y aseguró que nadie se haría cargo si alguno tropezaba con alguna trampa o agujero. El juego comenzó y la marea ya se encontraba más cerca de sus pies. Martina avanzaba con cuidado, tratando de evitar los obstáculos y mantener el equilibrio. Iba lenta, pero sabía que era más sabio hacerlo pausadamente y evitar la caída. A los pocos pasos, varios concursantes ya estaban en el suelo, reptando como una serpiente intentando levantarse. Cuando el agua del mar le llegó a las rodillas, comenzaron las dificultades. Cada salto era más inestable. Algunas personas cayeron a su lado. Le gritaban pidiendo auxilio. No podían ponerse en pie y se estaban ahogando. Los responsables vestidos de rojo les miraban amenazantes desde lanchas. Si ayudaba a alguna de aquellas personas podría caerse, además de que perdería la oportunidad de ganar el dinero. Se sentía egoísta, pero todos habían ido para ganar la recompensa. La gente caía delante de ella. Gritaban con todas sus fuerzas, pero nadie les salvaba. Los responsables permanecían impasibles ante todas aquellas personas que se ahogaban ante sus ojos. ¿Quién había permitido aquel juego? Martina consiguió llegar a la meta. Uno de los responsables de rojo la introdujo en la lancha con él y la llevó navegando por mar abierto. Estaba asustada. Aquello había dejado de parecerle algo profesional. Los encargados de aquel juego parecían unos auténticos criminales. Al poco, la lancha llegó al encuentro de un submarino. De la escotilla salió una persona con funda roja y en silencio. Le lanzó una bolsa de deportes a Martina. El organizador, que estaba con ella en la lancha, se introdujo en el submarino con su compañero y levantando la mano, se despidió de la joven, dejándola sola y con la bolsa en el medio del mar. Al abrir la cremallera, se encontró con miles de billetes. Había una suma millonaria. Días más tarde, los periódicos anunciaban las cientos de muertes ocurridas en los Juegos de Dorland. Todo parecía apuntar a que una banda de tráfico de estupefacientes había organizado los juegos para conseguir desalojar toda la zona marítima del pueblo y realizar uno de los mayores transportes de sustancias de la historia sin vigilancia policial. Y Martina prefirió que la dieran por muerta. Aquel dinero y ella no podrían volver a Dorland juntos. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!